Cada una tiene, digamos, mucha similitud a la otra. Incluso a veces es diferente, por ejemplo, para muchos operadores les cuesta trabajo diferenciar un tipo de triángulo, si es ascendente, descendente. Entonces hay que ver un poquito la configuración de cada uno para ver cómo lo puedo catalogar. Y existen formaciones que no son clasificables, perdón, en las categorías anteriores, entonces a ellas nos referimos como los canales que se mantienen vigentes mientras está teniendo una tendencia de información, y dependiendo del lugar por donde rompa este canal, entonces va a tener una implicación de cambio de tendencia. Y cuando hablamos de los gaps, entonces dependiendo del posicionamiento del gap, vamos a tener también entonces un cambio o una continuación del mismo movimiento. Es muy importante cuando hablamos de análisis chartista comprender exactamente qué está haciendo el mercado. Muchas veces estas figuras que ustedes ven acá no tienen, digamos, un dibujo o una graficación exacta como lo pueden tener en un manual o como se puede ver normalmente, ¿no? A veces varía un poquito esta graficación y dependiendo de cada operador también puede variar. Es un poco como el concepto, por ejemplo, y espero que nadie se moleste por lo que digo, de las ondas de Elliot, ¿no? Lo que para alguno puede ser una onda impulsiva, para otra persona graficada de forma distinta puede ser una onda de retroceso. Entonces se vuelve muy subjetivo. Generalmente todos no vemos exactamente las mismas figuras, precisamente por eso, porque somos diferentes operadores, analizamos el mercado de forma distinta. Entonces es muy importante tener esto claro, porque el análisis chartista no trata de enfrentar un operador a otro, al contrario, trata es más bien de unificar ciertos criterios en ciertas zonas de precio que al ser graficadas o mostrar un tipo de figura, pues lo que está haciendo es corroborando el trading que estoy realizando. Muy bien, entonces ustedes que son unos expertos más que yo, vamos a revisar estas figuras. ¿Alguno recuerda los nombres? Esta primera figura aquí, la parte superior izquierda, ¿cuál es? Les voy a ir diciendo un poco las características. Es una figura donde tenemos dos máximos, con un mínimo entre ellos, y la distancia que existe entre ese mínimo y esos dos máximos consecutivos, entonces se conoce como neckline. Cuando el precio rompe esta línea de neckline, entonces yo puedo pensar que el mercado va a cambiar de sentido. Muy bien, un doble techo, Ariel. Siempre hay que tener en cuenta estos pullbacks que tenemos en cada figura. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos adelantamos a estos movimientos y lo que sucede es que el mercado tiene que tomarse un espacio para confirmar esta figura como tal que estoy viendo. Aquí en la parte derecha tenemos dos mínimos entonces consecutivos y tenemos un máximo dentro de ellos. ¿Qué figura es esta? César también dijo que un doble techo, muy bien. Ahora esta que tenemos acá, ¿cuál es? Doble piso. Bien, doble piso. Muy bien. El doble piso también tiene el mismo objetivo que yo puedo trazarme en el doble techo. Y es simplemente mido la distancia que tengo entre estos máximos y mínimos y la calculo en sentido opuesto, obviamente, porque estamos hablando de figuras de cambio de tendencia. Esta es una situación interesante y es cuando yo voy a trazar mi objetivo, muchos operadores exigen que el número de puntos sea exactamente igual al que está registrado acá. Siempre hay que tener en cuenta que el mercado puede quedarse por algunos puntos de más, entonces siempre les aconsejo no extenderse completamente en el neckline, sino hacer una operación un poquito más corta, ¿no? Simultáneamente a esto, entonces, aparecen otras dos figuras muy importantes que son los triple techo y los triple suelos. Son figuras menos comunes, pero que tienen una muy alta fiabilidad dentro del mercado. Se pueden confirmar muy fácilmente. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando del triple techo, si lo que estoy viendo es que el mercado viene alcista, debo tener muy en cuenta que más allá de que se llame triple techo o no, lo que me está mostrando es que una zona de resistencia ha sido testeada varias veces y en realidad no pudo ser superada de forma eficiente. Entonces es sencillo calcular que esa misma distancia, ¿sí?, hasta mis zonas
mis máximos trazados, en este caso 3 máximos, va a ser vulnerada en un sentido opuesto al que estoy teniendo y con un objetivo igual a esa misma amplitud de precio que tengo. Nuevamente, nunca se les olvide que hay una opción de pullback en esta figura. Entonces yo debo tener en cuenta esa opción de pullback para saber calcular mi objetivo. Esta figura entonces que ven a su derecha es un triple suelo. Funciona exactamente igual al doble suelo, solamente que en esta ocasión hay nuevamente una siguiente oportunidad para testear esa zona de soporte que no logra ser vulnerada. Entonces tengo el mismo objetivo. Estas figuras, también dentro de las figuras de cambio, aparece una figura que suele generar muchísima controversia y es el hombro cabeza a hombro. ¿Sí? En esta ocasión tengo dos, por ejemplo, en este tengo 3 máximos, ¿sí? 2 menores, que son los que me forman los hombros, en este caso el punto 1 y el punto 3, ¿sí? Y uno un poco más amplio, más alto, que es el que forma la cabeza. Siempre hay que tener en cuenta que si yo trazo una línea que me una estos dos puntos, estos mínimos de aquí, ¿sí? Que se conoce como neckline o la línea de cuello, esta línea, para que la figura tenga una mayor eficiencia, debe tener un sentido en la misma orientación de la tendencia que estoy manejando. En este caso, por ejemplo, en el sentido alcista, ¿sí? Si yo voy a tener un hombro cabeza a hombro como este, en este caso, y tengo mi neckline de una forma pues bajista, obviamente la figura se distorsiona y no tiene toda la aplicabilidad que se necesita. Entonces siempre es importante revisar esos mínimos que tengo, ese neckline, que tengo una pendiente ligeramente alcista, nunca debe ser una pendiente bajista, tratar de que no funcione de esa manera, para poder confirmarla, ¿no? Es muy importante en el análisis chartista el valor de volumen que yo tengo, ¿sí? La mayoría de gente tiene ciertas dudas sobre el volumen, ¿no? Algunos dicen que es muy manipulado, algunos dicen que no es cierto, pero finalmente es la herramienta que tenemos. Quiero dejarles algo en cuenta y es, para poder ser operadores tenemos que ser realistas en cuanto a la posición que tenemos frente al mercado. Nosotros no trabajamos en un banco, no somos un fondo de inversión, no movemos el mercado, no tenemos acceso a información que seguramente los grandes inversionistas del mercado sí. Entonces yo me tengo que introducir en mi escenario real. Y en mi escenario real es que dentro de mi plataforma, dependiendo del broker que yo haya elegido, tengo un volumen de negociación. Entonces pretender conocer el volumen de otras entidades, un volumen interbancario, pues a no ser que operes realmente dentro de esa plataforma, no te sirve de nada. Entonces hay que ser muy claros en eso. Hay que usar las herramientas que tenemos, posicionarlos en el escenario real de nuestras operaciones diarias o de nuestro trading para poder obtener resultados reales. Muchos se quedan tratando de buscar el broker perfecto, el indicador perfecto, la plataforma perfecta, el spread perfecto, el sistema perfecto. Y en ese espacio de tiempo pues duran años y nunca lo encuentran, porque en realidad no existe todo ese conjunto, ¿no? Cada uno tiene ciertas características dependiendo de las necesidades que yo tengo y ahí es donde yo me tengo que ubicar. Muy bien, entonces este es un hombro cabeza a hombro invertido. En este caso la tendencia viene mostrándome a la baja. Tengo mis dos hombros y tengo mi cabeza y tengo mi neckline. ¿Sí? El neckline, recuerden que siempre tiene que acompañar esa tendencia previa que estoy teniendo. Aparecen otras dos figuras entonces, que es la vuelta en un día y la isla de vuelta. Como les decía, son figuras que no muchos nombran, además porque no se presentan, digamos, de una forma muy concreta, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en el caso de la isla de vuelta tenemos involucrados dos gaps, que son bastante inusuales, ¿sí? Pero que estas figuras, precisamente por ser poco manejadas dentro del mercado, cuando aparecen, entonces se vuelven muy fiables. En este caso, cuando hablamos de la vuelta en un día, más allá el nombre en sí misma de la formación chartista que tengo, es tratar de seguirle sentido al mercado.
Toda esta información o todo lo que nosotros aprendamos de análisis técnico nos tiene que servir para seguirle y tenerle el sentido al mercado. Más allá de que si sé unos temas o no, si aprendí a trazar un triángulo o no, es tener una coherencia con lo que se está generando en el mercado y que tenga sentido para mí esa formación chartista. En este caso, por ejemplo, de la vuelta en un día, entonces, el mercado viene subiendo de una forma muy eficiente, que tengo entonces un máximo mucho mayor que el máximo anterior, un mínimo también mucho más bajo que el mínimo anterior y un precio de cierre por debajo del precio de cierre anterior. Entonces, sin tener muy en cuenta si esto es un gráfico de barras o de velas o lo que sea, simplemente aquí me está mostrando una desaceleración muy fuerte de esa tendencia que traía, un movimiento bastante importante. ¿Por qué? Porque el mercado llevaba varios días ascendiendo de forma consecutiva y permanente y ahora lo que me hace es descender de una forma muy fuerte y muy marcada. Igual sucede si tengo una tendencia bajista, lo que va a aparecer es que voy a tener un mínimo menor que el mínimo de la sesión anterior, un máximo mayor que el máximo de la sesión anterior y un precio de cierre mayor al máximo de la sesión anterior. ¿Qué pasa en este caso? Bien sea alcista o bajista. Siempre hay que tener en cuenta que esta configuración o esta formación me está mostrando entonces que hay una inminente cambio de tendencia o de sentido del mercado. Hay que tener en cuenta entonces precisamente qué genera esa desaceleración. En este caso, cuando tenemos publicación de informes o noticias, que lo que hacen es corroborarnos o apoyarnos ese sentido de tendencia que el mercado quería manejar. En este caso, entonces, siempre hay que tener en cuenta el volumen. Vuelvo les digo, es muy importante tener el volumen. Tiene que haber una coherencia entre el volumen de negociación que estoy teniendo y el gráfico o la ley de oferta y demanda que está presentándose, que se me muestra en un gráfico chartista. Es muy importante entonces para estas formaciones estar condicionado a el volumen que se genere. Y isla de vuelta, bueno, que es simplemente el mismo sentido de esta vuelta en un día, por eso se conocen, no son muy familiares las dos, pero obviamente aquí involucramos unos gaps, ¿ya? Dentro de que me confirmarían aún más ese cambio de tendencia que tengo. A nivel de continuación, entonces hablábamos de los triángulos, un triángulo simétrico, ¿ven? Entonces tenemos mínimos máximos más bajos, tenemos mínimos más altos. ¿Qué sucede entonces? Que voy a tener una amplitud de ese triángulo cuando lo trace. Estas líneas que ven aquí punteadas se van formando por líneas de tendencia. La tendencia es el valor principal para un analista chartista. Es tratar de encontrar esos puntos de inflexión de esa tendencia. Es la misión de estas figuras cuando yo las opero o las manejo para un tipo de trading dentro del mercado. El objetivo de estas figuras, de estos triángulos, entonces es medible en la amplitud de esas líneas que me forman esos triángulos, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta el pullback que se puede realizar por medio de esta ruptura, como en este caso. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, en el triángulo, si ven los gráficos acá, aquí tenemos en el triángulo simétrico, aquí tenemos un triángulo ascendente y un triángulo descendente. ¿Quieren decirme cuál es la diferencia entre el triángulo simétrico y los otros dos? La principal diferencia, por ejemplo, entre un triángulo, solamente con el gráfico, entre un triángulo simétrico y un triángulo ascendente como este, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué notan que hay distinto en cada uno de los triángulos? Ustedes que usan tantas figuras chartistas. Un lado recto. ¿Qué significa un lado recto? La tendencia. Ok. ¿Por qué la tendencia y por qué el lado recto? La velocidad del precio. Sí. Vean que por ejemplo aquí la oscilación viene siendo mucho más pequeña, ¿verdad?
Línea de tendencia alcista, dice César. Bueno, fíjense, este es el triángulo simétrico, ¿sí? Miren los máximos, cómo están dispuestos, y miren los máximos en un triángulo ascendente y en un triángulo, en este caso descendente, mirarían los mínimos. Ahí esa es la diferencia principal. En el caso del triángulo simétrico tenemos máximos descendentes y mínimos ascendentes. En el caso del triángulo ascendente, entonces los máximos están en la misma posición, en el mismo lugar, los mínimos siguen ascendiendo, pero los máximos están en la misma zona. Esos puntos 1, 3 y 5 que ustedes ven acá, y que por donde efectivamente el mercado debería romper, ¿correcto? Entonces siempre diferencien los triángulos de esta manera. Si en el caso, por ejemplo, de un triángulo descendente son los mínimos los que están en el mismo lugar. Los máximos siguen estando descendentes, pero los mínimos están en la misma zona. Y desde ahí entonces calculo la amplitud desde esos mínimos hasta los máximos que tengo y calculo mi objetivo. Y tengan en cuenta también el valor del volumen como siempre. Eso en cuanto a los triángulos. Es muy importante cuando usted grafique un triángulo tener en cuenta dónde se realiza la ruptura. Siempre traten de que haya, por ejemplo, una ruptura no tan cercano al vértice de los triángulos, sino un poquito antes, por ejemplo, un 50 o 75% del triángulo. Eso me va a generar un poco más de confiabilidad, me va a dar un mayor rango de recorrido y voy a estar con un objetivo mucho más claro y mucho más real dentro de lo que es el mercado. Entonces siempre vean cómo rompe el triángulo, en qué parte realiza esa ruptura para poder tener en cuenta. Y este pullback igual, calcúlenlo por ejemplo, cuando hay una ruptura, un quiebre de esta zona, en este caso máximos, revisen la amplitud que tiene el triángulo en esta zona para catalogar este pullback, para que no se vaya a ir, digamos, no se vaya a generar, ¿sí?, una situación de temor en ese momento que se realiza el pullback. Bueno, y tener muy en cuenta hasta dónde puede llegar y hasta qué parte se puede regresar nuevamente a esta zona de máximos para continuar subiendo. Otras figuras que también son muy conocidas y que aparecen muchísimo en el mercado, entonces son las banderas, las cuñan y los penan, que lo que hacen también es mostrarnos que hay una continuación de tendencia. Siempre miren, por ejemplo, o bueno, estas mismas figuras están formadas en este caso por los triángulos que ustedes ven acá, o parecidos a esos triángulos, ¿no? Entonces tengo una bandera donde el centro, digamos, de la figura es una especie de canal. Tengo una cuña donde obviamente tengo un triángulo y aquí lo mismo pasa con el penal. Siempre hay que tener en cuenta que los mínimos y los máximos, dónde están ubicados, ¿no? Y estas líneas de tendencia que esté trazando, que en realidad utilicen máximos y mínimos importantes y correctos, porque muchas veces utilizamos zonas de precio que en realidad no son útiles, que no son especiales, que no han sido testeadas muchas veces, entonces la bandera o el triángulo que yo trace pierde un poquito de vigencia. Por eso les decía que es un tema bastante ambiguo para muchos operadores. Para algunos no tiene sentido, para la mayoría sí lo tiene, para nosotros sí lo tiene. Lo que pasa es que no puede ser, si me preguntan a modo personal, la única forma de operar del mercado. Puede ser un apoyo, vale la pena tenerlo como sistema de operación, pero agregándole otros factores determinantes dentro del mercado. Luego de esto, entonces hay formaciones que no son clasificables, ¿sí?, que no corresponden ni a continuación ni a que ahí es donde aparecen los canales y los gaps. Un canal siempre va a estar vigente dependiendo de la ruptura de esa línea de tendencia que lo está formando, ¿no? Y dependiendo de la ubicación del canal, obviamente vamos a tener un tipo de canal alcista, vamos a tener un cambio bajista o vamos a tener algún canal que me muestre una continuación de esa tendencia. Hay múltiples aplicaciones, digamos, dentro de este tipo de figura. Los gaps, que es solamente algo que se conoce como ausencia de precio, hay que saber exactamente por qué se generan
y en qué momento de mercado se generan. Diariamente, sin que ustedes lo noten, el mercado tiene algunos pequeños gaps en gráficos de corto tiempo, cuando hablamos de 1 minuto, cuando hablamos de 5. Pasan a ser imperceptibles cuando operamos time frames más altos como 1 hora, 30 minutos, 4 horas diarios. Pero todo el tiempo las plataformas tienen ausencia de precios por un instante. Sin embargo, hay otros gaps que son mucho más importantes, que generalmente se producen al inicio de las semanas de operación, como cuando abre, por ejemplo, los domingos el mercado de Asia, cuando el precio apertura y hay una zona que en general no tenía ese movimiento de precio dentro de plataforma y que por eso siempre se cumplen los gaps. Es una norma, si ustedes lo analizan bajo la teoría de Dow, y es que el mercado siempre repite que cuando hay ausencia de precio, cuando hay un gap, siempre va a ser cubierto. El problema no es que el gap no sea cubierto, la diferencia es que tengo que saber el tiempo en que puede tardarse en cubrir el gap. Hay gaps que se cubren de forma instantánea, hay gaps que se cubren, por ejemplo, en una semana. ¿Vieron el que hizo el australiano dólar el domingo? Hay gaps que duran más de 6 meses, duran 8 meses para ser cubiertos. Entonces, no es que no se cubran los gaps, es que hay un tiempo en que se tarda para cubrirlo, dependiendo de la situación de mercado con la que fue realizado este gap, por ejemplo. Es preferible que al menos la mitad del triángulo para que tenga fuerza la salida. Sí, cuando estamos hablando de triángulos, las rupturas deben hacerse un poco más allá, por lo menos en la mitad, ¿sí? Un poquito más allá. El 70% es un buen porcentaje para esa ruptura, me parece. Bien, aquí están entonces las líneas de canal. Hay diferentes tipos de gaps, ya lo vimos, gap de ruptura, gap de continuación y gap de agotamiento. Esta es otra situación que también se presenta, obviamente hay que analizarla en periodos de tiempo más largos, ¿no? Precisamente por eso. Les traje varios ejemplos prácticos. Esta es dígame qué figura es esta, por ejemplo. Esto es una figura que está trazada desde ayer. No les puse qué zona de precio tiene, pero para los que analizamos el mercado es muy fácil saber qué cotización es. A ver si alguno logra saber qué cotización es. Está alcista desde el viernes, lleva varias jornadas. ¿Y qué figura es esa? Eurodólar. Muy bien, Ariel. Es una bandera, ¿sí? ¿La ven ahí? Es una figura de continuación. Entonces el movimiento que se está extendiendo durante el día de hoy, y que seguramente se puede extender los siguientes días, está marcado por o fue marcado por este análisis, esta figura chartista. Entonces, como ven, sí hay una confirmación de las figuras. Les decía que es muy ambiguo porque, por ejemplo, algunos trazarían la línea de tendencia desde acá, algunos trazarían, se vuelve muy subjetivo. Lo importante siempre es que ustedes revisen estos triángulos y estas figuras en cuanto a lo que les decía, a tratar de que las líneas de tendencia sean bastante importantes dentro del mercado. Por ejemplo, en este caso, la línea de tendencia está testeada 4 veces. Entonces va a ser una línea de tendencia que tiene mayor vigencia, mayor durabilidad. Yo podría haber trazado una línea de tendencia desde aquí hasta acá. Claro que lo puedo hacer, nadie me dice que no. Sin embargo, solamente voy a tener 2 puntos de apoyo. Voy a tener una pendiente y una inclinación mucho más fuerte, mucho más marcado. Entonces la figura pierde un poquito de vigencia. Eso es lo más importante cuando estoy trazando figuras de artistas. Es tratar de encontrar las líneas de tendencia que forman esas figuras de una manera mucho más eficiente. ¿Bien? Aquí. ¿Qué figura de continuación es? Esto es libra dólar en 4 horas. ¿Alguien sabe qué figura es? ¿Alguien que me está escuchando sabe qué figura es? Alberto dice una bandera. Un doble suelo. Bueno, vamos a revisar
César dice que un doble suelo y Pepe dice que un doble piso. ¿Estas dos líneas azules les parecen a ustedes un piso? Esta línea, exacto. Bien. Ven, con este ejercicio, si ven, yo me imagino que César y Pepe están viendo otra zona que podría ser esta, ¿verdad? Este piso de aquí, esta zona. Entonces, como ven, aquí aparece algo que es muy importante tener en cuenta cuando revisemos las figuras chartistas o cuando tratemos de llevarle el ritmo al mercado, y es, siempre voy a tener formaciones diferentes a medida que se van generando los movimientos de mercado. Tratemos de revisar las últimas cuando vayamos a hacer nuestras operaciones. Me explico, aquí hay un canal, una bandera bajista, ¿sí? ¿Por qué una bandera? Miren, el mercado venía alcista, luego me hace este movimiento de canal, este canal entró, y ¿qué es una bandera? Una figura de continuación, o sea que me está diciendo que cuando rompa este canal, ¿se acuerdan que las banderas estaban formadas por canales? Miren, aquí, estas banderas, ¿ven? A diferencia de las cuñas y los pennant que están formados por triángulos. Siempre que el mercado me rompa, entonces voy a seguir teniendo la continuación de esta tendencia. Yo calculo qué amplitud tengo para poder saber qué objetivo siguiente tengo dentro del mercado. Sin embargo, es cierto, aquí hay un piso, ¿lo ven acá? Vamos a ir tratando siempre de ver, cuando una figura chartista se cumple, siempre hay que dejarla atrás y tratar de ir de la mano con el mercado. Es lo mismo que cuando estoy trazando Fibonacci o retrocesos. Muchos se quedan con retrocesos de hace 10 años y simplemente no voy de la mano con el precio, con el mercado, con hacia dónde va a ir el siguiente movimiento. Entonces siempre hay que tratar de estas figuras chartistas estarlas actualizando dependiendo del movimiento de mercado que estoy teniendo. Pero como ven, para algunos la visual siempre fue el piso y para otros sí alcanzaron a ver la bandera. Esta figura, esto es también libra dólar. ¿Saben qué figura es? Es una figura de continuación, tiene unos canales. ¿Qué figura sería? Bueno, un canal ascendente. Y cuando yo tengo una figura de continuación que está formada por un canal, vengo de una tendencia bajista, luego aparece esta figura, esta línea de canal, que me mostraría una continuación de la misma tendencia bajista, ¿correcto? Las figuras que tienen una bandera invertida. Muy bien, Ariel. En este caso es la bandera, pero fíjense que como la tendencia es bajista, obviamente me aparece invertida. ¿Cuál sería mi objetivo? La amplitud que tengo de este canal y de este movimiento, y lo trazo directamente hasta abajo. Ven que si revisáramos en las líneas de precio, nos daremos cuenta que cumplió exactamente la zona de bandera. Y por eso es una figura que hay que tener bastante cuidado al ser trazada, porque a veces pasa inadvertida y tiene una fiabilidad bastante importante, ¿no? Vamos con la siguiente figura. También es una figura de continuación. ¿Qué ven ahí? Venimos en una tendencia alcista. Fíjense cómo hace el movimiento. Lo que hace después es este pequeño triángulo y continúa. ¿Qué figura sería? A ver. Triángulo isométrico. Bueno, es un triángulo. Pero, ¿qué pasa con esta amplitud de movimiento? ¿Qué pasa con esta zona de precio? ¿Podría ser un pennant también?
un pennant. Ok. Entonces lo que hace es marcarme que va a haber una continuación de tendencia. Y fíjense que el mercado cumple este rango de precio bastante confiable. En este caso, por ejemplo, tenemos un rango de un time frame de 1 hora. Esto es dólar yen. ¿Sí? Rudy nos pregunta que si de tan de 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos es viable trabajar con figuras chartistas. Si es fiable, las figuras chartistas se pueden aplicar a cualquier temporalidad de mercado y a cualquier cotización, no solamente a divisas, sino a cualquier otro tipo de activos. Lo que sucede es que si yo la aplico en gráficos de menor tiempo, obviamente la figura pues va a tener un rango de precio, un objetivo de precio mucho menor y va a tener un desarrollo de cumplimiento mucho más rápido. ¿A qué me refiero? A que si por ejemplo estas líneas de tendencia en 1 hora están muy marcadas, entonces yo tengo una mayor posibilidad de que la figura se cumpla. Recuerden siempre que hay una desventaja en este tipo de análisis, que es, bueno, la figura se ejecuta, pero puede que no me dé, en este caso, no se me cumpla de una forma inmediata. Entonces, cuando tengo 1 minuto, cuando tengo 5 minutos, esto se vuelve muchísimo más marcado. Que mientras que tengo figuras de 1 hora, tengo figuras de 4 horas. Generalmente el análisis chartista en 4 horas es magnífico, porque cumple muy bien los recorridos de precio y me da también opciones de operaciones de más amplitud en cuanto a pips, en cuanto quiero lograr. Entonces sí se pueden usar, pero obviamente si yo tengo una figura y ahí hay otra situación y es tengo una figura como en este caso de 1 hora y tengo una figura en 5 minutos, ¿cuál puede cumplirse más rápidamente, la de 5 o la de 1 hora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál se cumplirá primero, la de 5? Perú dice que la de 1 hora, Ariel dice que la de 5, Alberto dice que la de 5, Adolf dice que la de 5. Claudio H dice que la de 5. ¿Qué sucede en el caso de que la figura de 5 sea de continuación y la figura de 1 hora sea de cambio de tendencia, por ejemplo? Eso es uno de los paradigmas que siempre tenemos cuando realizamos análisis chartista. Que en un time frame puedo tener una figura y en otro puedo tener otra. ¿Qué pasa en ese caso? ¿A quién le creo? ¿A la de 5 o a la de 1 hora? 1 hora dice Luis, 1 hora dice Peruzzi. Alberto pregunta que si la de mayor TF se cumplen las dos. Primero la de 5, luego la de 1 hora, sí. Y yo puedo creerle a las dos. Obviamente, si estoy analizando en 5 minutos, esa figura chartista tiene validez. Validez en el tiempo de 5 minutos, en la ejecución de una operación. Recuerden siempre que, por ejemplo, si ustedes realizan operaciones de trading en time frame corto, 5 minutos, 15 minutos, a mí 1 minuto no me gusta, personalmente no lo uso. Me voy por encima de 5 minutos. Si ustedes realizan una operación de trading, no puede pasar 5 semanas para que se cumpla esa operación. En realidad, una operación hecha en 5 minutos debería cumplirse en un máximo de tiempo de 1 hora. Entonces, ese time frame de 1 hora, lo que me está diciendo es que yo voy a tener otro movimiento de continuación, o sea que la tendencia principal sigue vigente. Recuerden que todo va anclado a conceptos básicos, como teoría de Dow, como tendencia primaria, tendencia secundaria, que son valores muy importantes. Yo tengo que identificar cuál es mi tendencia primaria dentro del mercado. Y con base en ella sé que puedo tener movimientos aleatorios de otro tipo de tendencia, como en el gráfico de 5 minutos, por ejemplo. Entonces las dos son válidas. De la forma como yo opere será determinante si utilice o no alguna. Si utilice la de 5 o utilice la de 1 hora. Los marcos mayores mandan. Sí, digamos, no es que manden, es que me dan un rango de tiempo mucho mayor para el cumplimiento de esas figuras. Entonces, obviamente,
Si yo sé que, por ejemplo, una línea de tendencia en un gráfico de 1 hora está formada por velas de un tiempo muy atrás, pues obviamente hay una mayor fiabilidad de esa figura que se está formando o que tengo y que va a ser completa. Pero puedo tener otras, ¿sí?, en diferentes sentidos. Es lo mismo cuando la mayoría de operadores preguntan en gráfico de 4 horas tengo al alza y en gráfico de 30 minutos tengo a la baja. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? Pues los dos están bien, los dos gráficos están perfectos, ninguno está mintiendo porque dentro de su time frame y recorrido me está mostrando lo que está haciendo. Lo que me sirve es con qué time frame opero yo. Ahí en ese time frame es donde me sirve analizar qué figura se puede estar formando o qué recorrido me está haciendo el precio. Cuando existe un rompimiento de una figura en tu sistema, espero que forme el pullback. Ingreso en la operación inmediatamente o espero un patrón. Cuando tengo una figura chartista, Rudy, generalmente se hace un pullback para tratar de volver a la misma zona donde se generó la ruptura. Es decisión de cada operador. He visto algunos que operan inmediatamente hay ruptura y hay otros que simplemente esperan el pullback. Porque en muchas situaciones el mercado, dependiendo de las condiciones internas que maneje, no va a realizar ese pullback y bueno, la figura en realidad sí va a cumplir el objetivo. Entonces depende mucho del tipo de trading de cada operador, depende mucho del periodo de tiempo en que esté ingresando la operación, ¿no? El time frame que esté revisando. Y ojo, siempre hay que revisar los valores de volumen, porque el volumen nos va a mostrar o nos va a confirmar un poquito las figuras en cuanto a sus rupturas. Bien, aquí hay otra figura de continuación. Entonces, en este caso, ¿qué figura ven ahí? Sí, se pueden ingresar en las dos. ¿Sí? Yo puedo ingresar apenas hay quiebre, obviamente asumiendo el riesgo de que si hay un pullback lo tengo que soportar durante todo el movimiento. O puedo ingresar apenas haya confirmación del pullback. En este caso, si ven ahí, estamos hablando de ¿qué? Una figura de continuación. ¿Qué figura es? No es tan fácil. ¿O sí? El ejercicio de hoy se trata de que ustedes vean los gráficos y logren identificar las figuras. No tanto que se las explique. Siempre cuando un maestro le enseña a un alumno una figura, o en el caso mío cuando yo aprendí, era muy fácil cuando mi profesor, que además es expertísimo en figuras, se conoce todas las que existen y en cualquier tipo de time frame y las ve todas, me las explicaba, pero cuando yo las tenía que graficar era más difícil. Claudio dice que es una cuña invertida. ¿Alguno cree que es otra figura? Un triángulo, por ejemplo. Un triángulo invertido. César dice que un triángulo invertido, bien. Esta es otra figura de continuación. Aquí hay otro triángulo, ¿lo ven? En este caso, esta línea de tendencia, por ejemplo, de aquí, está testeada varias veces. Siempre revisen esos movimientos, ¿ya? Esto también es un gráfico del canadiense en 4 horas. Entonces ven que el movimiento que sigue, pues obviamente me está mostrando esta figura de continuación. Efectivamente logra tener el recorrido. Fíjense que aquí está, en este gráfico ven el porcentaje que les digo de ubicación de ruptura. No es tan sencillo cuando el mercado en realidad quiebra muy cerca al vértice. Siempre hay que estar un poquito alejados del vértice, ¿bien? Para confirmar. Aquí, ¿qué sucede? Miren, aquí hay dos opciones y hablando en referencia a lo que preguntaba Rudy antes, yo puedo entrar cuando hay esta ruptura aquí directamente de esa línea de tendencia y de esta figura. ¿Qué hace el mercado? De nuevo hace el pullback, miren, se regresa exactamente a la misma línea de tendencia y luego sigue cayendo. Entonces la opción es viable para las dos, si ven puedo entrar cuando hay pullback o directamente cuando se genere la ruptura. Aquí aparece una figura indeterminada que es un canal, ¿ven? Y hay un rompimiento al alza, ¿no?
Venimos en un movimiento alcista, luego hay una lateralización que me muestra el canal directamente, 3 puntos de soporte y 3 puntos de resistencia para estas dos líneas de tendencia, y lo que hace es romper al alza. Ampliamente se cumple el objetivo, tengo la amplitud de la línea de canal y lo puedo graficar en sentido alcista, que me confirma directamente la figura chartista que tengo. Esto es euro dólar en una hora, ¿sí? Estos son gráficos recientes para que vean que el mercado nos da múltiples opciones de entrar. El canadiense también en una hora, entonces nuevamente un canal que sin embargo hace ruptura. La línea de tendencia principal es bajista, luego hace una lateralización, un canal con un sesgo alcista, y luego lo que hace es romperme a la baja el mercado. Aquí aparece un gap dólar yen 4 horas, lo ven acá, una ausencia de precio en apertura, y fíjense cómo se genera ese gap de ahí, ¿no? Aquí, figuras de cambio, estas son más sencillas. Aquí, ¿qué ven aquí? En esta zona donde les estoy marcando. Una de las figuras más comunes. Doble suelo, muy bien, César. Son formas de ver el mercado, ¿no? Fíjense, lo hace muy marcado. Esta amplitud que teníamos de acá del 78.62 al 78.46, ese rango de precios es el que yo trazo aquí al alza hasta el 77 como objetivo, y me lo marca bastante bien, fíjense. Llegó exactamente a esa zona de precio, incluso estuvo por encima de unos puntos, o sea que mi figura chartista se cumplió bastante eficientemente y con una fiabilidad muy alta. Estas figuras, como les digo, estamos hablando de una tensión de una hora, entonces puedo usarlas de una forma muy eficiente cuando las esté manejando. Siempre tengan en cuenta, por ejemplo, que cuando las figuras se forman entre los doble techos y los dobles suelos, siempre hay que tratar de ver un poquito el marco de tiempo que transcurre entre un suelo o un piso y el otro. Como en este caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el tiempo es bastante corto entre cada uno de ellos, entonces se genera un mayor posicionamiento de la figura en referencia al mercado, y por eso se vuelve mucho más certera. Hay que tratar de ver cuando ya el piso, por ejemplo, si este piso estuviera aquí, tendríamos una mayor incertidumbre en cuanto a en realidad si está haciendo un piso o no, ¿sí? Entonces cuando la figura está en un rango o un marco de tiempo muy cercano, es mejor cuando se generan esos puntos de inflexión que me forma la figura chartista. Siempre será mejor cuando el mercado contribuye a la formación de esos puntos. Pepe dice que un hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí ven, me imagino que Pepe se refiere a este, luego esta cabeza y luego este hombro. ¿Ven? Como ven, es muy subjetivo el análisis chartista. Lo que para algunos es un piso analizado en esta manera, para otros es un hombro, cabeza, hombro. Sin embargo, lo que hay que ver es que los dos estamos enfocados en el mismo sentido y es una figura de cambio de tendencia. ¿Ya? En ese sentido sí tenemos que ver algo muy parecido. Entonces traten siempre de revisar y tener en cuenta muy bien en qué parte del mercado está. Aquí obviamente otro doble piso en el dólar franco, que me cumple ampliamente el objetivo desde el 90.11 hasta el 89.33 en gráfico de 4 horas. Como ven, me lo cumplió con bastante fluidez el mercado. El dólar yen aquí entonces un doble techo. Si ven, aquí pues no hay discusión en cuanto al mercado. Y bueno, eso es un poquito lo que quería que vieran de las figuras chartistas. Van a encontrar muchísima bibliografía en internet, no se trataba de explicarles a cabalidad. Sí que vieran cómo se forman, que revisaran que hay conceptos en cuanto a líneas de tendencia, soportes, volúmenes, que tenemos que manejar bastante bien y tener muy en cuenta a la hora de operar, cuando estamos hablando de análisis chartista.
se combina con múltiples indicadores para rupturas. Sí sirve mucho las figuras chartistas. Siempre se cumplen, obviamente lo que les digo, hay que analizar el marco de tiempo y combinarlas con indicadores que me confirmen esas rupturas, ¿no? Muy bien, creo que ya Vicky nos va diciendo que vamos terminando. Los dejo nuevamente con una frase que siempre les digo, y es que cuando creces descubres que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan. Es de un poeta que me gusta muchísimo, Pablo Neruda. Muy bien, voy a dejarles mis datos, www.capitalesydivisas.com, mi Twitter, Capital y Divisas, mi Skype, Mónica Pepo, si quieren agregarme. Facebook también estamos, y mándenme un correo a capitalesydivisas@gmail.com. Mañana vamos a empezar una serie de capacitaciones gratuitas sobre análisis técnico que van a ocurrir los siguientes miércoles. Si alguno quiere inscribirse, envíe un correo a capitalesydivisas@gmail.com. Ya nos quedan pocos cupos, pero bueno, si alguno quiere participar, empieza mañana. Un abrazo para todos, cuídense mucho, muy buenas operaciones, mucho cuidado, ¿sí? Y bueno, atentos al mercado, atentos a las noticias, es muy importante lo que va a suceder esta semana. Y bueno, la siguiente sesión vamos a tenerla también el 27 de septiembre. Cuídense mucho, buenas operaciones para todos y bueno, adiós. Nos vemos después. Un abrazo para todos. Gracias.